Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de la Cátedra de Familia, un espacio producido en alianza entre el Instituto de la Familia, el Centro de Tecnologías para la Academia, el Centro de Producción Multimedial y Unisabana Medios. Soy Juan Camilo Díaz y hoy vamos a abordar un tema que es muy importante para todos y son las claves para prevenir los riesgos que niños y adolescentes corren en los entornos digitales. Vamos a abordar este tema y vamos a tratar de dar aquellas pautas que nos permitan manejar este tema desde casa, desde la escuela, recordando algo que es básico. La tecnología no es ni buena ni mala. Todo depende del uso que cada uno de nosotros le dé. Yo puedo utilizar muchísimas cosas que me han traído beneficio, pero las puedo utilizar de manera inadecuada, de manera poco correcta, y ahí es donde viene ese gran dilema, esa gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Deben los niños estar cercanos a la tecnología? ¿Debo yo evitar que mi hijo adolescente tenga acceso a un celular, a una red social, a internet? Vamos a tratar de desglosar esto y lo vamos a hacer de la siguiente manera, y es muy básico. Lo primero es tratar de entender cuál es la función educativa de la familia, partiendo de una realidad, y es que somos nosotros los padres de familia los educadores naturales de nuestros hijos. Lo segundo es cuáles son esas características que hoy encontramos e identificamos en esta generación de niños y adolescentes que vienen naciendo de los años 90 hacia acá y que tienen unas características especiales. Son nativos digitales, tienen un chip tecnológico incorporado. Vamos a ver ese tema. Lo tercero es tratar de determinar qué beneficios ha traído la tecnología, pero también cuáles han sido aquellos riesgos que se han originado por el uso inadecuado de esa tecnología. Sería de pronto un poco osado decir que la tecnología solo ha traído cosas malas, cosas negativas, y resulta que no. También debemos reconocer que hay aspectos muy positivos de la tecnología. Y cuarto y último punto que abordaremos el día de hoy son las claves para que niños y adolescentes hagan uso seguro, responsable y constructivo de los entornos digitales. Vamos a tratar de desglosar este tema. Vamos, en la medida en que proyectamos y desarrollamos nuestra cátedra de familia, a resolver algunas inquietudes, y vamos también a determinar esos aspectos claves que todos ustedes necesitan, no solamente en casa, sino también si tienen una función social y de responsabilidad en otros estamentos de la sociedad. Lo primero es reconocer que la familia es el primer gran agente socializador de la persona. Realmente son 4 agentes socializadores: la familia, el sistema educativo, los amigos y los medios de comunicación. Sin embargo, ese primer gran agente modelador de la persona humana es la familia. La familia es reconocida como la base de la sociedad. Es una institución que tiene derechos y deberes y que por normas alrededor del mundo tiene que ser protegida, promovida, cuidada y fortalecida. La familia es el único lugar en donde se ama por lo que se es. ¿Qué significa eso? Significa que yo, por ejemplo, que soy padre de 3 hijos, los amo, tanto a mis 2 hijas como a mi hijo, los amo por lo que son, porque son mis hijos. No necesito ningún condicionamiento, ningún atributo especial, sino que simplemente necesito o requiero que ellos sean mis hijos. Los amo por lo que son. Además de eso, la familia cumple una función de escuela invisible. ¿Qué significa esto? En la familia nosotros ejercemos una función educativa que va ligada a temas como trascendencia, valores, ética, responsabilidad, orden, puntualidad, entre otros. Y esa función educativa, que algunos denominan escuela invisible, se da en el día a día, en la cotidianidad, en el trabajo a diario que los padres de familia hacen con sus hijos, en el ejemplo que los padres delegan a sus hijos, pero también en muchas de las cosas que nuestros hijos hacen y viven a diario, que nos cuentan, que juegan, que también retroalimentan, hacen mucho más experiencial la cotidianidad del entorno familiar. La familia también cumple varias funciones, no solamente la de la transmisión de la vida, sino también esa función educativa que venimos hablando,
función económica, de soporte, de manutención de los miembros de la familia, pero también de solidaridad y como una función protectora que le permita a todos los miembros sentirse seguros en ese entorno familiar. Y por último, hay que tener en cuenta que como cualquier institución humana, como cualquier institución social, la familia también presenta muchísimos desafíos. Temas como desplazamientos, traslados por temas laborales, temas de comunicación producidos por la misma tecnología, temas, por ejemplo, los horarios laborales. Hay otros asuntos como delegar la función educativa en otros actores que llevan a que presentemos muchísimas situaciones que tenemos que resolver. Sin embargo, estos desafíos tenemos que verlos siempre desde un punto de vista positivo, porque eso nos permite crecer, nos permite como familia explorar, superar dificultades juntos y en definitiva que la familia pueda cumplir las funciones que le corresponden y ser esa institución que es el hábitat natural de toda persona humana. Ahora bien, lo menciona el profesor Christian Koenen en un libro que se llama La ecología de la familia. Y en ese libro el profesor Koenen lo habla claramente. En ese documento, que es un libro guía dentro de la última colección de 7 guías que recientemente publicó el Instituto, el profesor Koenen menciona que la función educativa de los padres es acompañar, guiar y promover el crecimiento y la maduración de sus hijos. Es lo que él ha denominado, dentro del término de la ecología de la familia, lograr que ese hábitat natural sea un hábitat que promueva el desarrollo de todos y cada uno de los integrantes, especialmente de los hijos. Ahora bien, lo menciona el profesor de la Madrid, para que la tarea sea un éxito, los padres de familia debemos asumir consciente y responsablemente esa función educativa. No ganamos nada con saber que hay una función educativa, que tenemos que educar a nuestros hijos, pero no asumimos con responsabilidad esa tarea. Por eso es tan importante que entendamos que no importa el área de conocimiento, no importa si son temas en los cuales los padres de familia somos expertos o no, todas las áreas deben ser cubiertas de alguna manera y especialmente nos tenemos que apoyar en otros actores, como por ejemplo la escuela, el colegio, la universidad misma. La escuela es muy importante en esto, el colegio en donde están nuestros hijos, por una razón fundamental. Los colegios son, podríamos llamarlo, deben ser complemento, apoyo, soporte a la función educativa de la familia. Esto lo podríamos concluir o cerrar de la siguiente manera. El proyecto educativo institucional del colegio donde están nuestros hijos debe ser afín y complementar y apoyar el proyecto educativo familiar. Y esto es una tarea muy importante que debemos tener en cuenta en todo momento y en todo lugar. Sin embargo, hay una tarea y hay un área del saber en la actualidad, en pleno siglo XXI, que a los padres de familia nos cuesta muchísimo. Y es el tema digital, el tema de que nuestros hijos viven en contacto con los celulares, con internet, las tabletas, las aplicaciones, toda esta dinámica digital que ha llevado a que nosotros, los padres de familia, no podamos de alguna manera o pensemos que no podemos orientar a nuestros hijos para el uso responsable de contenidos digitales y pareciera que somos ahora exiliados digitales y estamos casi dejando sueltos, libres a nuestros hijos en ese entorno digital. Y ese entorno digital también lo estamos utilizando a manera de biberones electrónicos, una especie de biberones digitales, y son ellos los que están de alguna manera criando, educando a nuestros hijos, y nosotros nos hacemos a un lado porque pareciera que no podemos hacer absolutamente nada. Y en eso hay que ser claros. Nosotros, los padres de familia, no somos nativos digitales. ¿Qué significa exactamente ese término? Voy a citar al profesor Mark Prensky. Él es sociólogo y educador norteamericano que lleva muchísimos años estudiando cuál es el impacto y la relación que se ha generado entre la tecnología y el proceso de educación de las nuevas generaciones. Y él ha dividido al mundo en 2 fracciones, como en 2 generaciones. La primera generación es una generación de aquellas personas que nacimos antes de los años 90, que venimos de un mundo analógico, monocromático, monotemático y totalmente unidireccional.
A aquellas personas como yo que vivimos en ese mundo y que nos hemos tenido que adaptar a este nuevo entorno digital, Prensky nos ha denominado inmigrantes digitales. Venimos de un mundo en blanco y negro, totalmente análogo, y nos hemos tenido que trasladar y adaptar a este nuevo mundo totalmente digitalizado. Y ahí hay un cambio enorme porque esta tecnología nos ha tomado muchísima ventaja. ¿Cuál es la otra fracción del mundo que ha determinado Prensky? Lo ha denominado los nativos digitales. Son toda esa generación de seres humanos que vienen nacen, crecen y se desarrollan en un ambiente dominado por la tecnología, multitemático, multicromático, totalmente bidireccional, en un término que el profesor Octavio Islas de la Universidad de Monterrey de México ha denominado una generación de prosumidores. ¿Y qué significa eso? Una generación de personas que produce y consume contenidos permanentemente a través de diferentes plataformas. Nuestros hijos son nativos digitales y a nosotros nos cuesta entender eso. Por ejemplo, para nuestros hijos no existen las nuevas tecnologías. ¿Y por qué no existen? Por una razón fundamental. Para ellos nada es nuevo. Todo lo que tienen a su alrededor lo conocen, hace parte de su entorno. Mientras que para mí, a los 44 años, que pasé el teléfono fijo, ubicado en una mesita en la sala de la casa de mis padres, el beeper, y después pasé a un celular que era algo que en su momento denominamos una panela así de grande, pues ahora ver todos estos dispositivos tecnológicos totalmente funcionales, convergentes, que me permiten hacer muchísimas cosas, pues ese mundo es totalmente nuevo para mí. Pero eso, que yo sea un inmigrante digital, no me puede alejar a mí de mi función educativa de orientar a mis hijos para el manejo de los entornos digitales. Ahora bien, hay un aspecto que debemos tener en cuenta. Si bien la familia es el primer gran agente socializador, tenemos al sistema educativo, tenemos a los amigos, en donde debemos aprender a conocerlos para poder saber si el proyecto educativo familiar de ellos es afín a nuestro proyecto educativo familiar. Nos encontramos con un cuarto agente socializador que hoy a todas luces no es el cuarto, sino que es el primero. Y son todos los medios de comunicación y todo el entorno mediático que hoy nos rodea. No solamente a los más pequeños, también a nosotros. Estoy hablando no solamente de la televisión, que sigue siendo la reina del hogar, no hablo de la radio, con su poder de expansión, su inmediatez, de la prensa escrita con su capacidad de análisis, sino que también debemos tener en cuenta Internet, dispositivos móviles como tabletas y celulares, aplicaciones de todo tipo y otros mecanismos y plataformas que han facilitado muchísimas cosas, pero que también hoy invaden nuestra vida permanentemente, hacen parte del hábitat de nuestros hijos y que en definitiva es un aspecto que debemos tener en cuenta y en el cual nos debemos formar para orientar adecuadamente a nuestros hijos. Aquí es cuando volvemos y hacemos énfasis en la pregunta inicial. ¿Es buena o es mala la tecnología? Y acá hay un aspecto que es muy importante tener en cuenta. E insisto, no es ni buena ni mala. La tecnología es buena o mala dependiendo del uso que cada uno de nosotros le dé. Hay muchísimos beneficios, demasiadas cosas, pero también encontramos demasiados problemas. Hoy la televisión, Internet, los videojuegos, los dispositivos móviles hacen parte de ese entorno natural de nuestros hijos y debemos enseñarlos a que hagan un uso responsable de todos ellos. Yo lo menciono en un libro que publiqué en el 2014, publicado por el Instituto de la Familia aquí en la Universidad de La Sabana, y en ese libro yo lo menciono. Hoy los jóvenes, niños y adolescentes hacen un uso indiscriminado de todo el entorno digital y hace parte de ese entorno. Tenemos dos caminos como padres de familia y educadores. Uno de ellos, prohibirles su uso, o dos, facilitarles el uso de manera responsable y constructiva. Y la recomendación que hacemos, que nos hemos dedicado a estudiar estos temas, es que el mejor camino es el segundo. Educarlos, orientarlos,
acompañarlos, supervisar el uso que hacen de estos entornos digitales y especialmente dar ejemplo para que hagan buen uso de todo este entorno. Ahora bien, ¿cuáles son las principales características de todo esta generación digital o generación NET, como algunos le han denominado? Lo primero es que los tiempos han cambiado y han cambiado de una manera sustancial. Hoy hemos, de alguna manera, caído como en una especie de dependencia de todos estos entornos. Los últimos estudios que ha realizado, por ejemplo, la Fundación Telefónica en Iberoamérica y lo que respecta a Colombia, indica que lo primero que nosotros hacemos, los colombianos, más del 80% de los colombianos, lo primero que hacemos apenas nos despertamos es revisar nuestro dispositivo móvil, nuestro celular. Y lo último que hacemos 5 minutos antes de quedar dormidos es revisar nuestro dispositivo móvil. Una herramienta que se nos ha vuelto imprescindible en todas nuestras actividades. Ya lo mencionaba anteriormente, una de las características de esta generación digital tiene que ver con que son nativos digitales. Pero hay otro aspecto al cual quiero subrayar. Hoy es usual que padres y familia afirmemos, al ver cómo nuestros hijos dominan la tecnología, o la dominan no, la manipulan, porque una cosa es que la manipulen y otra cosa es que sean competentes para su uso responsable. Hoy quedamos un poco sorprendidos cuando ellos manipulan los celulares, desbloquean nuestro dispositivo móvil, descargan algún video en YouTube, eligen una película en Netflix. Y a eso lo hemos denominado que hoy los niños tienen un chip tecnológico. Y la verdad no es que sea tan cierto que tengan un chip tecnológico. Realmente lo que sucede es lo siguiente, y ese es un acto de reflexión que los padres de familia debemos hacer. Lo primero que estamos haciendo desde que los niños nacen, para que estén quietos, para que estén callados, ocupados, en silencio y no me molesten, es darles un dispositivo móvil. Un dispositivo móvil que es mío, pero que tiene muchas aplicaciones y juegos para que ellos estén distraídos. No es cierto que hoy los niños vengan con un ADN especial. Tampoco es cierto que tengan su corazón con la forma de la manzana de Apple, ni nada de estas cosas. Simplemente es que desde que nacen les estamos dando, les estamos entregando, los estamos de alguna manera, los estamos sumergiendo en este ambiente digital y ellos, a partir de la experimentación, de la manipulación, del bloqueo, de observar, de repetir, de ensayar, pues logran comenzar a desarrollar una serie de competencias que les permitan el manejo de todos estos dispositivos. Y además de eso, debemos tener en cuenta un aspecto especial. Hoy, la edad promedio en la cual los seres humanos están comenzando a aparecer en entornos digitales es a los 3 meses de gestación. Es decir, la primera ecografía que los padres de familia publican en sus redes sociales. De ahí en adelante, todo el desarrollo de ese bebé, su nacimiento, cuando le sale su primer diente, la visita al pediatra, su primer día de colegio, todo es registrado y todo es subido a las redes sociales. Tal vez estamos siendo testigos de la primera generación de seres humanos cuya vida está totalmente documentada en Internet, una especie de ciudadanos digitales. La pregunta que nos tenemos que hacer como padres de familia, como miembros de una sociedad en general es, ¿cuáles serán las consecuencias que traerá a futuro esa huella digital en la vida de nuestros hijos? Por eso, antes de publicar, debo pensar muy bien si eso será bueno o malo ahora o a futuro para la vida de nuestros hijos e incluso para nuestra vida y para nuestro propio desarrollo. Otro elemento que debemos tener en cuenta y está relacionado con un aspecto muy importante y es en un libro que se llama La Generación NET del profesor Jorge Yarse. Él menciona que hay 5 usos básicos que hacen niños y adolescentes de los entornos digitales. El primero de ellos tiene que ver con la comunicación, es decir, estas plataformas hoy son excelentes herramientas de comunicación, incluso en el ámbito familiar, cuando hay un miembro de la familia que está de viaje, está lejos por motivos laborales, por motivos de estudio, por alguna otra razón. Entonces, la comunicación. Lo segundo es la interacción que facilitan todos estos dispositivos. Es decir, me puedo comunicar, pero a la vez puedo
interactuar con otra persona para que estemos en contacto permanente. Lo tercero tiene que ver que yo además de eso puedo compartir información, es decir, como lo mencionaba anteriormente con los prosumidores, productores y consumidores de contenidos, yo también puedo de alguna manera compartir información y recibir información de otros y estar enterado de muchísimas actividades, fiestas, reuniones, cumpleaños, etc. La cuarta actividad es todo el tema que tiene que ver con el entretenimiento, un videojuego, una actividad lúdica, una película, escuchar música, ver fotografías en línea, etc. Y la quinta actividad que menciona el profesor Yarse tiene que ver con el consumo, es decir, con el comercio. Hoy cada vez va en auge y en crecimiento el comercio electrónico, el e-commerce. Y eso también es una ventaja que podemos encontrar y es una actividad que hoy permanentemente no solo niños y adolescentes hacen en entornos digitales, sino que nosotros también los adultos lo desarrollamos. Entonces, como podemos ver, estas 5 actividades que son a todas luces las principales actividades que desarrollamos a diario: comunicarnos, interactuar, entretenernos, compartir y consumir, pues hoy las estamos trasladando en buena parte a los entornos y a las plataformas digitales, y eso trae unas formas y unas transformaciones en nuestros hábitos, en nuestras rutinas, en la forma en que nos comportamos, en nuestras relaciones y en la forma también como nos comunicamos, en donde consideramos que estos ambientes manejan sus propias formas, sus propios lenguajes y sus propios canales. Hay otro aspecto que también debemos tener en cuenta, y lo van a ver ahorita en la pantalla, y tiene que ver con todo el aspecto de cuál es la situación en Colombia. En un estudio que hizo hace un par de años la Facultad de Psicología aquí en la Universidad de La Sabana, lo hizo con más de 180 jóvenes a lo largo y ancho del país. Y ahí hay unos datos que son muy interesantes. Primero, la edad de inicio de acceso a Internet y de contacto con Internet de los niños en Colombia comienza a los 9 años. Eso significa que cuando cumpla 18 años ha pasado buena parte, la mitad de su vida conectado a la red. Además de eso, el 68% de los adolescentes colombianos se conecta a diario. El 30% lo hace entre 3 y 6 días a la semana. Y el 0% de los jóvenes afirmó que nunca está desconectado. Es decir, el 100% está conectado permanentemente, así sea al menos 1 hora diaria. Pero hay un dato que no aparece en pantalla, que ustedes están viendo, pero que sí me parece importante tener en cuenta. Y es que cuando se le pregunta a estos niños y adolescentes entre los 9, 12, 13 años de edad si ha entrado en contacto con algún desconocido en línea, la respuesta es que más del 72% lo ha hecho. Es decir, que ha cometido una gran falla de seguridad, de cuidado, de autoprotección, y ha establecido contacto con algún desconocido. Y ahí hay un elemento que debemos tener en cuenta, y es que nunca tenemos la certeza de quién está al otro lado de la pantalla. Y ese es un tema sobre el cual debemos llamar toda la atención. Ahora bien, esto es un problema, como uno lo puede ver acá, es un problema o tiene algo de malo esa actividad permanente que tienen niños y adolescentes en los entornos digitales. Para nada. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esto es un proceso natural, súper natural de nuestros niños. Contactarse, entrar en contacto permanente, estar en línea, interactuar información con sus amigos, publicar información. Y acá hay un dato que me parece que es clave. Como no sabemos quién está al otro lado de la pantalla y como no sabemos tampoco los riesgos que corremos en los entornos digitales, porque los estudios que han hecho también otras fundaciones como el Ministerio de Tecnologías de la Información indica que, por ejemplo, el 72% de los padres de familia no saben cuáles son los riesgos que niños y adolescentes corren en entornos digitales. Aquí hay que tener en cuenta un aspecto que es muy importante. El exceso de tecnología desde muy pequeños sí puede ser dañino. Por eso hay que colocar algún tipo de normas, algún tipo, llamémoslo, de marco, de limitadores de la cantidad de tiempo que nuestros niños pasan en entornos digitales. Y lo segundo es que también debemos comprender los padres de familia y la sociedad en general que, como lo menciona Mayorick en un artículo publicado, imagínense, en el año 84, pero que tiene vigencia por el desarrollo que ha tenido la tecnología, y es que precisamente este universo mediático y ahora
Este universo digital es un enorme espacio de socialización para que nuestros niños y adolescentes desarrollen habilidades sociales, relaciones interpersonales y vayan también conociendo a otras personas, pero también teniendo la medida del impacto y del alcance que todo esto debe tener para ellos. Rueda y Quintana, en un artículo publicado en el año 2013, dice que así como nosotros los adultos tenemos ciertas formas y ciertas maneras de relacionarnos con los demás, pues los niños y los adolescentes también lo hacen a su manera y con lo que tienen a su alrededor, con lo que tienen a su alcance. Y eso no lo debemos perder en cuenta porque lo que aquí debe funcionar no es prohibirles esos espacios, sino indagar cómo funcionan, en qué consisten, qué tienen de bueno, qué tienen de negativo, cuál es su naturaleza y, en definitiva, cuál es el alcance que deben tener nuestros hijos en esos entornos digitales. Ahora, hay un elemento que debemos tener en cuenta. El problema es la manera como a veces logramos entender si toda esta tecnología es buena o mala. Lo menciona Rueda y Quintana, la manera como los adultos y los niños perciben la tecnología, la exploran, la entienden y dominan, es diferente. Las nuevas generaciones, esta generación de nativos, muestran una mejor disposición y capacidad para acercarse a esos medios muy diferente a la forma y a la manera como lo hacemos nosotros. Y eso lo debemos tener en cuenta. Por eso la familia sigue siendo el principal y el más seguro entorno de normas, de conductas y de buenos hábitos para el uso seguro de estos entornos digitales, ya que ellos allá desarrollan nuevas actividades dependiendo muchísimo de la naturaleza de ese entorno y debemos llevarlos a que hagan uso de todo este entorno, pero en unas condiciones seguras. Lo voy a resumir de la siguiente manera antes de dar paso a algunas preguntas que seguramente hay de los asistentes a esta cátedra. Y es la siguiente, y es una reflexión. Usualmente le decimos a nuestros hijos que no hablen con extraños en la calle, que no anden por lugares oscuros, que tampoco se dejen coger mucho la noche porque es peligroso. Esas mismas recomendaciones se las debemos hacer en los entornos digitales, que no vayan a tener contacto con desconocidos. Y hoy debemos reconocer que además de eso, hoy nuestros hijos, además de los riesgos que corren en la calle, hoy también los riesgos están en su propia alcoba o incluso en la palma de su mano. Vamos con algunas, en este momento, con algunas preguntas que haya de los asistentes para ir resolviendo dudas y damos paso a la siguiente parte de la presentación. Andrés nos va haciendo una pregunta que es muy interesante y tiene que ver con nosotros los padres de familia. Y ese es un tema con el que usualmente centro o cierro yo básicamente mis presentaciones y tiene que ver con un tema. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros, los padres de familia, le estamos dando a nuestros hijos para el uso de estos entornos? Y yo simplemente voy a utilizar la siguiente frase. El ejemplo es el mejor maestro. Yo le diría a Andrés lo siguiente. Tenemos que dar ejemplo. No puede ser que yo le exija a mis hijos que hagan uso seguro y responsable cuando yo no cumplo eso. No tiene sentido que yo le diga a mi hijo o a mi hija que por favor se desconecte cuando yo sigo mirando mi dispositivo móvil. Entonces creo que hay que generar unos espacios libres de cualquier dispositivo móvil, en la cena, cuando salgamos a un restaurante, en un desayuno familiar, en una simple reunión de familia. Debemos desconectarnos, levantar nuevamente nuestra mirada y estar en contacto con aquellas personas que realmente amamos y que son las personas que queremos y con las cuales queremos contar. No sé si haya o tengamos aquí alguna otra pregunta. Blanca nos escribe, la señora Blanca Borges nos escribe qué hacer, cómo manejar cuando un gran influenciador de estos personajes que montan canales en YouTube y tienen cuentas en redes sociales y tienen una gran aceptación y una gran acogida entre los jóvenes, qué hacer con ellos o cómo lograr orientarlos cuando hacen mensajes o contenidos que son inapropiados para niños y adolescentes.
Este es un tema que tiene que ver muchísimo con la plataforma de YouTube, agradeciendo a Blanca su pregunta, y es lo siguiente. YouTube, que nació simplemente como la iniciativa de un par de jóvenes de registrar los cumpleaños o de grabar los cumpleaños de sus amigos para después subirlos a internet para que todos aquellos que no pudieron ir pudieran saber qué pasó en el cumpleaños. YouTube tiene enormes posibilidades y hay youtubers que son quienes graban y publican videos en YouTube que hacen contenidos muy buenos. Pedagogía, ciencia, educación, tecnología, viajes, gastronomía, etcétera. Y hay otros youtubers cuyos contenidos pues realmente son sonsos, pesados, inapropiados. Aquí la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué esos contenidos inapropiados tienen millones de seguidores? Es decir, ¿cuáles son los vacíos que pueden estar llegando a llenar en nuestros hijos? Y lo segundo es que debemos enseñarle a nuestros niños a que elijan buenos contenidos, no solo en YouTube, sino en la televisión, incluso en un libro. Hoy en un libro también podemos encontrar contenidos inapropiados. El tema es en la elección, en formar carácter, en formar personalidad, criterio, crítica positiva para que independientemente de la plataforma escoja contenidos que le aporten y le hagan crecer. Muy bien. Vamos a continuar antes de seguir más adelante con algunas preguntas y vamos a seguir hablando un poco de esta generación. En un reciente libro que publiqué que se llama Los desafíos de la familia en la era digital, en ese libro que recién lo publicamos a través del Instituto de la Familia y fue publicado acá en la Universidad de La Sabana, en ese libro lo menciono de una manera, llamémoslo, muy tajante. Somos testigos de un cambio generacional y un cambio de época en donde la tecnología no solo ha modificado cómo nos comunicamos, sino que no solo cómo nos comunicamos y nos informamos, sino que ha modificado absolutamente todo. Todo, nuestras relaciones personales, la forma como pensamos, lo que creemos, lo que sentimos, cómo nos comunicamos, cómo compramos cosas, cómo las vendemos, en fin. La tecnología ha dado un golpe fuerte, de manera positiva en muchísimos aspectos, de manera negativa en otros tantos, pero en definitiva ha traído cosas muy buenas. ¿Cuáles han sido esos principales beneficios de la tecnología? Podríamos arrancar que el primero es la facilidad y al acceso a una enorme cantidad de información. Yo recuerdo cuando estaba un poquito más joven y era que a mí me tocaba ir a la biblioteca, hacer cola de 2 y 3 horas para acceder a un computador que había en ese momento en una biblioteca, después pedir unas fotocopias, sacar unos acetatos para poder armar una presentación para mi clase. Hoy día la información la tenemos a un clic de distancia. Ya no necesitamos ir a ningún lado, la tenemos ahí. Sin embargo, debemos tener en cuenta un aspecto, y es que no todo lo que está en Internet es cierto, no todo lo que aparece en la web es cierto, y debemos también enseñar a que escojan nuestros hijos contenido que sea realmente valioso y especialmente cierto. La segunda ventaja o el segundo beneficio tiene que ver con la democratización. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que hoy todos, independientemente de nuestra raza, religión, condición social, país, hoy todos tenemos acceso o podemos tener acceso, por ejemplo, a una cuenta de correo electrónico, a una cuenta de una red social, a recibir información a través de las redes, entonces, y a manifestar nuestro pensamiento. El problema radica es que no hemos aprendido a expresar esa opinión, pero podemos participar y podemos hacer parte. Otro aspecto positivo tiene que ver con la comunicación. Ya lo mencionamos anteriormente, se facilita hoy día muchísimo la comunicación, la interacción. Hoy las barreras geográficas han desaparecido, los tiempos también hoy son muy relativos en muchos aspectos, y lo que a mediados de los años 60 dijo el gran pensador y comunicador Marshall McLuhan de que el mundo iba a ser una aldea global, hoy es una realidad a todas luces. Hoy el mundo, todo nuestro planeta es una gran aldea intercomunicada, hiperconectada, pero que también eso ha traído aspectos de pérdida de intimidad, de datos y una cantidad de aspectos que hay que tener en cuenta. También tenemos el conocimiento, que lo tenemos ahí, al frente nuestro, simplemente que queramos acceder a él, a buscarlo oportunamente, y eso es un aspecto que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a que hagan búsquedas inteligentes.
Los motores de búsqueda no son inteligentes. Ellos simplemente funcionan por unas operaciones matemáticas y de códigos binarios, ceros y unos. El inteligente es el usuario que hace las búsquedas apropiadas y de manera responsable. Ahora bien, ¿cuáles son, una vez vistos los beneficios, cuáles son los riesgos? Hay demasiados riesgos en Internet y en las redes sociales y en general en los entornos digitales. Podríamos iniciar con el tema de la pornografía en línea. Hoy la pornografía infantil en línea es el cuarto negocio ilícito de mayor rentabilidad después del narcotráfico, la trata de personas y además de eso, además del narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y viene la pornografía infantil. Hay que ser muy cuidadosos del tipo de información que nuestros niños suben a Internet. Fotos tal vez en ropa interior, en vestido de baño, en bikini. Ese tipo de fotografías son muy, muy peligrosas porque en cualquier momento alguien, un adulto, un depravado en línea, un depredador en línea, puede tomar esa foto, modificarla y ubicarla en un portal de pornografía. Tenemos que ser muy cuidadosos. Y hay otros riesgos que hay, por ejemplo, el grooming. El grooming lo podemos definir como acicalamiento o amansamiento, y es la actividad mediante la cual un adulto se hace pasar por un menor de edad para engañar a un menor de edad y obtener favores y servicios sexuales. Primero lo contacta, lo engaña, lo engancha, lo fideliza, haciéndole creer que son amigos, que son pares, que están formando una amistad enorme, y ahí es donde viene el problema, porque después le puede pedir que se desnude, que se suba la blusa, que se baje los pantalones, y en el momento en que nuestro hijo lo hace, engañado, confiado en la amistad, ahí es donde viene el gran riesgo, porque este depravado en línea captura la imagen, graba el video y después viene una etapa que se llama la sextorsión, que es cuando le empieza a pedir dinero o a pedirle más material con la amenaza de publicar su imagen, su video, su fotografía en las redes sociales. También tenemos el sexting, que significa sexual texting, que es mensaje de contenido sexual y es algo que lastimosamente hoy se ha convertido en la prueba de amor. ¿Y qué significa esto? Las parejas de novios, adolescentes ellos, inmaduros todavía en muchos aspectos, como prueba de amor se exigen que les envíen el uno al otro una foto a través de WhatsApp, por ejemplo, en donde esté desnudo o semidesnudo como prueba de amor o incluso como presión social. Yo creo que en esto no se trata de prohibir ni el celular ni de prohibir el WhatsApp. Aquí de lo que se trata es que debemos formar desde muy pequeños a nuestros niños en afectividad, en un carácter fuerte, en personalidad madura, para que cuando le lleguen este tipo de propuestas tome la decisión correcta, de cuidarse a sí mismo, de cuidar también al otro. Hay una profesora del Instituto de la Familia, la profesora Marcela, y ella lo ha denominado la personalidad tipo salmón. Es decir, yo puedo trabajar en mis hijos dos tipos de personalidades. Una, tipo borrego, que haga lo que todo el mundo hace, o forma una personalidad tipo salmón, es decir, contracorriente, en donde no tiene que hacer lo que todo el mundo hace, sino tener una personalidad sólida y madura. Y tenemos otro tipo de riesgos. Además de la pornografía infantil, del grooming, del sexting, también tenemos, por ejemplo, el oversharing, que es cuando compartimos absolutamente todo lo que hacemos en Internet, sin medir las consecuencias de esas publicaciones. También cuando de repente existe el sharenting. Y recuerdo que en una de las clases de familia y cultura mediática de nuestra especialización en desarrollo personal y familiar, una participante de la especialización nos contó que en sus redes sociales publicaba muchísimas fotografías de sus hijos porque le gustaba dar a conocer lo que ellos hacían. Ese fenómeno se conoce como el sharenting, share and parenting, compartir y crianza. Y es el fenómeno en el cual los padres de familia publican información de sus hijos y a veces no toman las precauciones de qué tipo de información. Tenemos también el ciberacoso, que no es más que el matoneo a través de las redes sociales. Tenemos también la nomofobia, que es la non-mobile phone phobia. ¿Qué significa esto? La fobia a no tener el celular. Y este es un tema al cual hay que prestarle muchísima atención, porque hoy desde muy pequeños nuestros niños nos piden tener un celular,
pero hay que tener muchísimo cuidado de la dependencia que este puede llegar a generar, a tal punto que ya está en Asia, por ejemplo, a la adicción al celular se le denomina la heroína electrónica, y son temas que debemos tener con muchísimo cuidado y que después abordaremos en una próxima cátedra. Tenemos también el vamping, que es vampireando, que es este fenómeno de niños y adolescentes que duran hasta altas horas de la noche, 12, 1, 2 de la mañana, incluso entre semana, que se conectan a diferentes plataformas, publican, postean, revisan, chequean algo en YouTube, y esto viene alterando todos los hábitos de sueño, los hábitos alimenticios, entre otros. Frente a estos riesgos que ustedes vieron en pantalla, hay algo que es básico y se llama normas. Y las normas no coartan el desarrollo de la personalidad. Las normas no coartan la libertad del ser humano. Las normas ayudan a organizar la libertad del ser humano. Entonces, colocar normas como, por ejemplo, que hasta cierta hora se puede estar conectado, que solo se puede jugar videojuegos los fines de semana y máximo 1 hora a la semana, que soy yo el papá el que escojo el tipo de videojuegos que mis hijos van a jugar, y este tipo de cosas, pues son normas que le permiten a nuestros hijos a organizar la libertad y el manejo adecuado y responsable de todos estos entornos digitales. Hay otros riesgos más, como el phishing, el FOMO, el trolling, entre otros, que en Internet y en diferente documentación podemos indagar y podemos aprender más sobre todos estos fenómenos que encontramos en los entornos digitales. Quiero hacer un alto en este momento y saber si hay alguna pregunta, saber qué dicen nuestros participantes para ir resolviendo algunas dudas que haya en este momento. Iván Mauricio tiene una pregunta que es muy interesante. ¿Existe una edad adecuada para que los niños tengan acceso a las redes sociales? Y la respuesta, Iván, es tajante. Sí. Las normas y condiciones de las redes sociales hablan que un menor de 13 años no debe tener acceso a las redes sociales. ¿Por qué? Porque corre muchísimos de los riesgos que acabamos de mencionar. Ahora bien, también uno podría pensar, ¿existe una edad adecuada para el uso de tecnología de los niños? No existe una edad adecuada, es decir, en la academia no nos hemos podido poner de acuerdo para poder lograr que exista como unos parámetros fijos, estables y seguros de las edades adecuadas. Sin embargo, hay un profesor francés, Serge Tisserand, de la Universidad de París, psicólogo, y él sacó y promulgó la regla 36912. Esa regla dice que antes de los 3 años, niños no deberían tener acceso a la tecnología, sino al juego, a la lectura, al abrazo y a la caricia de sus padres. Antes de los 6 años, un niño no debería tener acceso a videojuegos. Si quiere jugar, vaya al parque, eleve una cometa, patee un balón. Antes de los 9, cero acceso a Internet, y solamente lo tendría con el acompañamiento de sus padres y por una actividad académica. Y a partir de los 12 años, solo lo haría acceso de alguna manera pausado a diferente tecnología, pero previamente ya existió un tiempo de preparación, de formación del carácter, entre otros. Espero que Iván haya quedado satisfecho con la pregunta. Vamos con otra inquietud que tenga alguno de nuestros participantes. Juan Camilo, Gladys Jaimes pregunta qué garantías tienen los controles parentales si cuando se abre un correo o una página web en el costado derecho se encuentran anuncios sugestivos. Gladys tiene una pregunta que es muy interesante, y es que uno puede colocar controles parentales y, al ser a veces muchos de ellos gratuitos, incluyen publicidad, y esa publicidad no es buena. Publicidad de cosas negativas, de productos no aptos para los niños y este tipo de cosas. La respuesta que le puedo dar a nuestra participante es la siguiente. Si uno va a colocar una aplicación de protección parental gratuita, ese es uno de los riesgos que tiene. A lo mejor, y es mucho más seguro y mucho más rentable, colocar una aplicación de algún costo que vaya ad-free, es decir, sin publicidad, para evitar que este tipo de cosas sucedan. Y hay una aplicación que no es aplicación, sino un software para que de alguna manera permita que no tengamos términos inadecuados. Y tiene que ver con lo siguiente. Google, el famoso motor de búsqueda,
tiene un sistema que se llama Google Safe Search, es decir, búsqueda segura de Google. Usted lo descarga, lo instala en su computador y el sistema le va a pedir a usted unos términos que usted desea que no le salgan cuando usted haga una búsqueda. Violencia, muerte, matanza, masacre, por ejemplo. Y cuando usted haga una búsqueda en Google a través de ese computador, el sistema automáticamente va a bloquear alguna referencia, algún sitio web que tenga alguno de esos términos. Creo que hay algunas preguntas que van al aire. Juan Camilo, Óscar Álvarez pregunta que si su hijo de 16 años pide privacidad en su celular, tiene clave y no les permite ver sus comunicaciones. Óscar, has dado en un punto que es clave, y es que nuestro hijo menor de edad exige privacidad e intimidad en el manejo de sus redes sociales, de su correo electrónico, del manejo de las claves del acceso a sus propios dispositivos. Yo te diría lo siguiente, y le diría a todos nuestros participantes: está bien, y tiene razón el hijo, hay que respetar esos espacios. Y para poder aprender a respetarlos, debemos formarlos para que en esos espacios hagan un uso seguro y responsable. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa. La Corte Suprema de Justicia, hace 2 años, en una sentencia, le otorgó el derecho a los padres de familia a conocer cuáles son las claves y las cuentas de redes sociales y de correo electrónico de sus hijos menores de edad. Esto con el ánimo de preservar y proteger su integridad, su intimidad y su vida. Sin embargo, creo que este es un trabajo que hay que adelantar en la casa, que es un diálogo permanente, que es un tema también de confianza. No se trata bajo ningún motivo de volvernos los policías, los supervisores permanentes de nuestros hijos, pero creo que sí vale la pena generar unos lazos de confianza y de lealtad y de manejo responsable de esa libertad que le vamos dando a nuestros hijos en los entornos digitales. Muy bien. Vamos ahora con otros de los riesgos que pueden correr nuestros niños en los entornos digitales, y doy paso más adelante a algunas de las otras preguntas. Sedentarismo, obesidad, inactividad social, malas posturas, problemas de visión, problemas de audición, contenidos inadecuados, confusión entre la realidad y la ficción. Es decir, son muchísimos aspectos que no tienen que ver propiamente con que alguien afecte mi actividad en entornos digitales, pero que sí están ligados a mi actividad personal en los entornos digitales. Y frente a los riesgos o los aspectos negativos que acabo de mencionar, hay que prender las alarmas. Cuando, por ejemplo, nuestro hijo apenas llega del colegio, lo primero que hace es prender la consola de videojuegos, ahí hay algo a lo cual hay que prestarle atención. Si lo primero que hace apenas se levanta es prender la consola o el televisor, ahí hay algo que no está bien. Si le decimos que la apague, por ejemplo la tableta, porque nos vamos a una reunión familiar y se pone furioso, alega, se molesta, en la reunión familiar está como acelerado, como ansioso porque ya quiere irse a la casa a aprender otra vez su dispositivo móvil, hay algunos síntomas que nos deben y nos obligan a buscar ayuda profesional, porque a lo mejor estamos al frente de una persona que está generando algún tipo de dependencia o de una dependencia, de alguna manera una ludopatía, si es en el caso de los videojuegos, por ejemplo, alguna adicción a todas estas herramientas y a todos estos entornos digitales. Ahora bien, ya es hora, después de toda esta parte, función educativa de la familia, cuáles las principales características de esta generación digital, cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos que traen los entornos digitales. Es hora de que veamos cuáles son esas pautas y esas claves que debemos adelantar en nuestra casa, en nuestro hogar, incluso en la escuela, en el colegio, para que nuestros hijos hagan uso seguro, responsable y constructivo de esos entornos digitales. Lo primero, y es una recomendación básica: nunca el computador de la casa debe estar en la alcoba de los niños, porque si está en la alcoba de ellos y está encerrado con llave, ¿cómo yo puedo orientar? ¿Cómo yo puedo supervisar? Ese computador, esa tableta debe estar en una zona común
cosa que yo como padre de familia pues pueda también mirar qué está haciendo, pueda chequear en algún momento sin ser invasivo. Repito, esto no se trata de ejercer un control excesivo, pero sí que yo pueda acompañar y que mis hijos sepan que ahí estoy yo pendiente del tema. La segunda norma o la segunda actividad que podemos llegar para minimizar los riesgos es algo de lo que ya hablamos anteriormente y tiene que ver con el tema de la aplicación, la utilización de aplicaciones de control parental que hay de todo tipo. Son útiles siempre y cuando las sepamos aprovechar y las configuremos adecuadamente. No olvidemos las normas, por favor. Es muy importante las normas. Las normas, insisto, ayudan a organizar la libertad y es muy importante establecer unas normas que no solo cumplen ellos, sino que también aplican para nosotros. Tiempos de desconexión, momentos fuera de pantallas, abrir otros espacios para pasar tiempo en familia. Estas normas nos ayudan a todos a organizar este ejercicio de la libertad y este ejercicio del uso responsable. Hay unos aspectos que creo que se deben tener en cuenta y son muy importantes y se los debemos transmitir a nuestros hijos. Y esas normas ayudan a tenerlo en cuenta. Lo primero es que una vez yo publico algo en Internet, una vez yo lo publico, es universal. ¿Qué significa eso? Que más de 4.900 millones de usuarios de Internet alrededor del mundo tienen la posibilidad de ver mi información. Entonces, debemos de alguna manera derrumbar también el concepto de que existe la privacidad en Internet. No es cierto, la privacidad 100% en Internet no existe. Lo otro que debemos tener en cuenta es que una vez yo publico eso, cualquier persona lo puede ver, esa persona puede guardar la imagen, almacenarla, puede compartirla, puede modificarla y eso hace que yo pierda el control de la información. Ya la información no está solo en mi computador, ya la información no está solo en mi red, sino que esa información está en una enorme cantidad de personas. ¿Cómo hago yo para eliminar la información de esas redes sociales o de esos computadores? Como pierdo el control de la información, hace que la información sea prácticamente imborrable. Y en eso debemos tener muchísimo cuidado. En esto, Descartes, el filósofo, decía, pienso, luego existo. Hoy, la máxima, la afirmación que debemos tener en cuenta y que debemos enseñarle a nuestros hijos y que debe ser una norma que jamás se les debe olvidar es pienso, luego existo. Para esto hay que estudiar muchísimas cosas, hay que formarse, hay que leer, hay que documentarse, asistir a cursos, por ejemplo, el diplomado en familia que el instituto trabaja con diferentes colegios a lo largo y ancho del país, trabajar mucho desde las neurociencias, nosotros contamos con un diplomado, es decir, en esto hay que trabajar y formarse porque si nosotros no educamos a nuestros hijos en el uso de estas herramientas, otros lo van a hacer. Ahora bien, esto es clave y es propio de cualquier padre de familia. Es mejor enseñar que prohibir. Si yo le prohíbo, si yo le niego el acceso, si yo le digo que no lo puede hacer, que está prohibido, estoy cometiendo un error. Lo que debo es incentivar el uso responsable de estas herramientas. Y para ello la prohibición no aporta en nada. En otro lado lo hará, irá donde un amigo y jugará un videojuego violento, se irá donde una amiga y se tomarán fotos inadecuadas. Pero si yo facilito el acceso, oriento eso, me formo, doy ejemplo, estoy allanando un camino para que hagan un uso responsable de toda esta infraestructura. Hay que aprender también a descargar y a utilizar aplicaciones de todo tipo, especialmente las de control parental, y además debemos decirle adiós a los biberones electrónicos. No pueden ser ni la tele, ni la tableta, ni el celular, la niñera electrónica de nuestros hijos, porque a lo mejor los dejamos ahí solos y no sabemos qué tipo de mensajes están recibiendo y qué tipo de uso están haciendo. Hay un elemento que no aparece en la presentación, pero que me parece que es muy importante. Y esto debe ser un trabajo conjunto en el hogar. Es decir, las normas que se coloquen, las indicaciones que se dan, debe ser un trabajo conjunto y no que uno de los miembros de la familia, el papá diga una cosa o la mamá diga otra. Ambos, o en el caso que estén los abuelos también, deben manejar, llamémoslo de manera coloquial, el mismo cuento. Es decir, la norma debe ser única, porque si uno dice una cosa, el otro dice otra, y otro interviene y dice otra cosa totalmente diferente,
estamos dañando y estamos perjudicando terriblemente a nuestros hijos, que no van a tener una figura de autoridad y van a hacer lo que quieran en todos estos entornos digitales. Y además de eso, creo que hay una norma que es esencial y es la del ejemplo. El ejemplo lo he mencionado, el ejemplo es el mejor maestro. Hay que aprender en familia a explorar los buenos contenidos. Debemos también enseñarle a nuestros hijos a que elijan bien. Debemos como familia interactuar. Debemos también saber convivir con todo este entorno y en último lograr que todos nosotros, la familia como tal, logremos sacar el mayor provecho posible de toda esta tecnología, de todos estos contenidos para bien, fortalecimiento y cuidado de la misma institución familiar. Incluso nos puede llegar a pasar que estando viendo una película salga un contenido inadecuado. Y ahí, aunque no lo creamos, ahí ocurre o sucede y hay una oportunidad pedagógica de decirle a nuestros hijos por qué eso que acaba de ver es positivo o es negativo y qué reflexión hace de eso. Aunque claro, no se trata de solamente ver cosas negativas para tratar de ser muy pedagógicos, pero sí puede llegar a suceder, pero no podemos, digamos, tratar de tapar, ocultar, echarle una cobija encima para que no vea, sino simplemente también tratar de aprovechar la ocasión para formar un poquito de criterio, que es algo de lo que necesitamos hoy día. Bueno, vamos ya llegando al final de esta cátedra de familia, una cátedra de familia que da para muchísimos temas más. El uso responsable de videojuegos, también cómo se clasifican los videojuegos, el tema del uso del celular, a qué edad nuestros hijos deberían usar celular, por ejemplo, qué tipo de celular, el tema de la televisión, especialmente cuando hoy la mayoría de los contenidos que nuestros hijos ven les dicen que primero sexo y después amor, es decir, han alterado el orden propio de lo que debe ser aspectos íntimos y privados de la persona humana. Entonces, estas cátedras nos están permitiendo desarrollar esta. Espero que podamos abrir un espacio más adelante para abordar este y otros temas relacionados con los entornos digitales y, en definitiva, que el ejemplo nos lleve a nosotros, el ejemplo, la formación, el amor por nuestros hijos nos lleve a que busquemos lo mejor de ellos en todos los aspectos de la vida, incluido el entorno digital. La próxima cátedra de familia vamos a tener a la profesora Pamela Leiva, que nos abordará un tema que es muy, muy importante para todos nosotros y que tiene que ver con todo este aspecto relacionado con las habilidades y toda la responsabilidad familiar corporativa. Es decir, hoy cómo se debe ir gestando una cultura para que las empresas sean familiarmente responsables, tengan en principio a su principal inversión, a su principal, no sé si llamarlo recurso, a su principal activo, mejor, que es la persona. Eso será el último jueves del mes de septiembre. Bueno, vamos llegando ya al final de esta transmisión, una transmisión que contó un trabajo conjunto y una alianza conjunta entre el Instituto de la Familia, el Centro de Producción Multimedial de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana y el Centro de Tecnologías para la Academia de la Universidad de La Sabana. No olviden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, del Instituto, en Facebook, Instituto de la Familia, Universidad de La Sabana, en Twitter, IFA Unisabana, en Instagram, IFA_Unisabana y las redes sociales de Unisabana Medios y de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Espero que nos volvamos a encontrar y les hago nuevamente la invitación para que desde el hogar, desde la familia y desde todos los actores sociales aprovechemos, orientemos y acompañemos a nuestros hijos para que hagan uso seguro, responsable y constructivo de toda la tecnología. Un saludo, que estén muy bien.